Amén. Gracias al grupo de oración. El nombre del mensaje del día de hoy: el amor de Jesús para con el pueblo de Israel. Y nosotros vamos a ir ahora a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En este capítulo, Jesús, este capítulo comienza cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, apóstoles. Él los envía, los llama y los envía al pueblo de Israel. Vamos a comenzar desde el versículo número 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces nosotros continuamos desde el 5 hasta el 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto amor tiene Dios para con su pueblo? Ustedes saben, este fue la última generación del pueblo de Israel antes de los 2000 años del exilio, hace 2000 años. Entonces nosotros conocemos que la parte espiritual del pueblo de Israel no estaba bien. Nuestro Padre que está en los cielos es un Dios grande y es justo. Y Él también juzga. Él tiene mucha paciencia, pero en algún momento llega el momento en el que las personas y el pueblo cerraron sus corazones, se volvieron tercos y salieron al exilio. Fueron exiliados. Pero aún la gracia de Dios envía a Jesús. Jesús les da autoridad y les da poder sobre todas las fuerzas de Satanás para poder sacarlas. Y en ese momento no habían tantas enfermedades físicas, sino que eran enfermedades más bien espirituales. Para poder sacarlas les dio autoridad. La obra del reino de las tinieblas es difícil de identificarla. Se necesita mucha examinación espiritual para poder identificar esto. Pero el amor de Dios envía a Jesús. Y no solo para sacar demonios y también sanar enfermos, sino también predicar y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. A eso los manda Jesús. Es decir, había un llamado de ir hacia Dios, el llamado de salvarse. Dios hasta el final sigue continuando llamando a su pueblo Israel. Dios no está feliz de traer castigo. Él amaba a su pueblo o ama a su pueblo y Él los llama a arrepentirse. Y Él envía a que vayan hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y nosotros ya vamos a tomar, vamos a ver qué significa esto. Al pueblo de Israel, a esas personas que estaban en el pueblo de Israel, Jesús las llama ovejas perdidas. Pero antes de esto vamos a ver por qué Dios primero que todo envía a Jesús al pueblo de Israel. Y Jesús les dice, por favor no vayan hacia los samaritanos, no vayan hacia los gentiles, sino que vayan hacia la casa de Israel. Primero que todo, el evangelio se tiene que dar en la casa de Israel. Y después de ello, sí a todas las gentiles. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. No porque nosotros somos buenos o porque nosotros somos dignos. No. Éxodo, capítulo 19. Nosotros antes de Pesaj y nosotros ahora estamos recordando la salida de Egipto, todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y nosotros estamos aquí en un texto que se une y describe el monte de Sinaí. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios los escogió. Ustedes serán un pueblo especial. Sobre todos los pueblos yo los estoy escogiendo a ustedes. Como Dios nos escogió a nosotros, y esto es gracia de Dios, no lo merecíamos. Cada uno de nosotros somos pecadores que hemos sido salvos por gracia. También Dios escogió al pueblo de Israel. Escogió a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los que levantaron el país. En Deuteronomio, capítulo 7, nosotros vamos a ver qué más Dios dice sobre este asunto. Deuteronomio, capítulo 7, versículo desde el 6 hasta el 9. Porque tú eres pueblo santo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Así que no hay ningún lugar para un orgullo nacional. Porque Dios dice aquí que Él no nos ha escogido porque nosotros seamos los más grandes o los más poderosos o los más inteligentes, los más sabios. Yo los escogí porque los amé.
Es lo que dice. Y lo mismo Él ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que no tenemos ninguna razón para poder enorgullecernos en nuestra vida. Si hay algo bueno en nuestra vida, es porque Dios lo hizo. Dios actuó en nuestra vida y lo hizo. Entonces Dios lo dice. Es debido a mi amor hacia ustedes que los escogí. Y nosotros vemos su fidelidad para guardar su pacto con nuestros padres, con Abraham, Isaac y Jacob, que amaron a Dios. Y aun cuando nosotros vemos todo este amor que tuvo Jesús para el pueblo de Israel, iremos a Isaías capítulo 63, ahí también veremos el trato, la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel. Iremos a Isaías 63 y leeremos desde los versículos desde el 7 al 9. Y a este lugar nosotros vamos a volver más veces. Estamos en Isaías 63 desde el versículo 7 al 9. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Entonces Dios revela por medio de Isaías todo el amor que él tenía sobre el pueblo de Israel. ¿Qué palabras hay aquí? Que él nos entregó cosas buenas. Habla sobre la misericordia de Dios, sobre la gracia. Gracia es algo que no merecemos. Habla de su misericordia. Él les habla como si fuera un padre a los hijos. Él les dice que él los salvará. Y que él nos guardó sobre todos cuando estábamos en Egipto y la angustia de ellos les fue angustiado. Y él nos recogió así como una mamá que carga a su hijo, a su bebé. O sea, cuánto amor Dios le dio al pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Vamos a continuar leyendo. El versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Eso es lo que nuestros padres hicieron. Rebelión contra Dios. Ellos fueron idólatras. E hicieron enojar al Espíritu Santo. Y entonces Dios habla por medio de los profetas. Porque el pueblo no lo quiso escuchar. Y Dios se vuelve enemigo. Uy, qué mal si Dios se vuelve nuestro enemigo. Nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos sobre la salida del pueblo de Israel desde Egipto y toda la caminata que tuvo que pasar en el desierto,
nosotros queremos andar en temor de Dios. Ellos eran esclavos del pecado, eran esclavos. Ellos fueron al final de cuentas salvos gracias a la sangre de Pesaj, y nosotros también hoy somos salvos gracias a la sangre del Hijo de Dios, de Jesús. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Nosotros somos bautizados con agua. Ellos estaban bajo la nube. Ellos fueron bautizados también en fuego, y nosotros también lo somos. El fuego de todas las pruebas que nos prueban a nosotros. Todos estos exámenes o pruebas que Dios nos pone a nosotros para que podamos escoger. ¿Qué es lo que tú escoges? ¿Tú escoges una carrera? ¿O tú escoges cumplir la voluntad de Dios? Tú escoges los bienes, el dinero, así como Jesús le dijo a este hombre rico: deja todos tus bienes, véndelo todo y ven y sígueme. ¿Qué es lo que tú estás escogiendo? ¿A tu padre? ¿Tú estás escogiendo ir tras tu padre o estás escogiendo ir tras Dios? A veces así como nosotros amamos a nuestro Padre y todo lo que nosotros tenemos, a veces dice la palabra que nosotros debemos de escoger qué hacer, o ir, dejarlo todo lo que amamos, o ir detrás de Dios. Dice la palabra que el que no odia a su padre, a su propio padre, a su esposa, a sus hijos, y incluso su propia vida, pues no es digno para mí, no puede ir detrás de mí, porque está llamado a amar. Pero cuando llega ese momento en el que tu padre te dice, por ejemplo, si tú vas a ser pastor de iglesia, entonces tú ya no eres mi hijo. Entonces tienes que escoger a tu padre o el llamado de Jesús. Entonces nosotros pasamos por muchas pruebas como estas y debemos de escoger, y Dios nos mira. Entonces ellos fueron bautizados, nosotros somos bautizados con agua, con el Espíritu, con fuego. Ellos entraron a la tierra de Canaán y nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos todas estas restricciones y todas estas cosas que debemos de tomar para poder hacer en nuestras vidas. Ellos fueron tras, ellos hicieron lo malo y Dios se volvió su enemigo. Pero tras esto que Dios se convirtió en el enemigo de ellos, a pesar de todo esto, Dios los amaba, los seguía amando. Los amaba. Él nunca renunció en nosotros. Él nunca renunció a las promesas que Él le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Pero debido a nuestro pecado nos hicimos su enemigo. En Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Jeremías 56.
Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Olvidamos a Dios, nos fuimos como idólatras y nos volvimos ovejas perdidas. Sí, que los montes es un lugar muy peligroso para las ovejas. Es mejor tomar a todas las ovejas y llevarlas a un sitio que esté plano, donde haya agua. Pero esta fue la elección del pueblo. Y como ya lo dije, a pesar de todo, Dios permaneció fiel. Y nosotros vamos a volver a hablar de este tema de las ovejas. Pero ahora en Números capítulo 7, vamos a ver que Dios sigue siendo fiel. Porque Dios es un Dios fiel. Perdón, Deuteronomio 7. Así que nosotros en Deuteronomio 7, versículo 9, vamos a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago a la persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces Dios pagó nuestro pecado. Nosotros salimos a muchos exilios, el exilio de Roma, el exilio de Babilonia, de Egipto. Pero nosotros ahora estamos en este proceso de que todos los judíos de Ucrania están volviendo acá. Pero nosotros, ¿por qué estamos volviendo? Porque Dios es fiel. Él no olvida su pacto, su alianza. Mira lo que está escrito, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4. En los versículos 26. ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ועבד אשר לא יראון ולא ישמעון ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ועבד ביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאתם את השם בכל לבבכם וביקשתם משם את אדוני אלוהיך בצר לך ובצרות כל הדברים האלה באחרית הימים עכשיו ושמעת בקולו כי אל אדוני אלוהיך לא ירבך ולא ישלך ולא ישלך Desde el 26, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, y que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasasteis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedras, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscareis de todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que le juró a tus padres.
Él nos advirtió de antemano. Y Dios nos habla también de forma personal lo que está escrito en el Nuevo Testamento. No, por ejemplo, no te divorcies. Si tú vas a dejar a tu esposa, no lo hagas. No cometas adulterio. ¿Cuántos mesiánicos en este momento se casan otra vez con divorciados o divorciadas? Yo no estoy diciendo las cosas que hicimos antes de que vinimos a la fe. Yo estoy diciendo de estas personas que son creyentes y que no simplemente se casan y no se divorcian porque no se entienden. No hacen caso a lo que está escrito aquí. Y hay otras cosas distintas. Jesús dice esto. Y hay hoy en día muchas personas, líderes, que se creen y se llaman a sí mismos rabinos. Y Dios dice, no lo hagas. Porque está escrito que no hay que llamarse rabinos. Y yo no tengo que dar explicaciones sobre este asunto. Y las personas simplemente no hacen caso. Y así también es el pueblo de Israel. No hicieron caso a lo que estaba escrito. Antes de la destrucción del segundo templo, todo el pueblo de Israel y todas estas personas, los escribas y todas estas personas eran muy, muy religiosos. Había una religiosidad muy... Y si habían tantas casas, ¿por qué nos fuimos al exilio? ¿Qué conclusiones de verdad nosotros aprendimos de esto? ¿Qué aprendimos o qué nos quedó si nosotros durante 2000 años estuvimos en el exilio? La razón es mucho mayor. El primer templo que fue destruido y que fuimos a los exilios de Babilonia, por ejemplo, esto ocurrió porque dejamos a Dios por la idolatría. Y luego, en el segundo templo que fue destruido, dejamos a Dios por la Torá. Comenzamos a inventarnos una Torá verbal que Dios nos había dado. Y los rabinos tomaron el poder y el lugar de Dios que le pertenecía a Dios. Y hoy Dios nos está uniendo de nuevo. Y también lo dice en Ezequiel capítulo 36. Deben de estar avergonzados. Pero yo he permanecido fiel. Yo he permanecido fiel a mis estatutos. Y yo voy a santificar mi nombre que ustedes han destrozado. Y los voy a unir de todas las naciones. Y de verdad, de una u otra manera, el pueblo de Israel se está volviendo el centro de atención de todo el mundo. Este pueblo tan pequeño, este país tan pequeño. Una y otra vez están colocando los proyectores y las miradas hacia este pueblo. Y con todos estos desarrollos tecnológicos, de pronto todos quieren comprar nuestro Kippat Barzel, nuestra cúpula de hierro. Ahora nuestro gobierno, que quiere ser un intermediario entre Putin, entre Rusia y Ucrania, y muchas otras cosas. Pero lo que va a ocurrir también es que Dios nos va a purificar por medio de la tribulación de Jacob. No vamos ahorita a abrir allá, pero eso está en el versículo 37, capítulo 37.
capítulo 30, perdón, versículo 7. Pero también aquí en esta palabra que hemos leído de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Entonces nosotros estamos frente a una tribulación. Yo no sé cuándo, yo no sé cuánto tiempo va a ocurrir esta tribulación, esta angustia. Puede ser cuando nosotros vemos las profecías, es para nosotros claro de que estas cosas van a ocurrir, de que van a haber angustias y guerras, lo de Gog y Magog. Pero ¿cuánto tiempo Dios está esperando para hacer esto? No, ninguno de nosotros lo sabe. Pero angustia vendrá. Porque también hoy, el pueblo de hoy, ¿quién está dispuesto realmente en el pueblo de hoy a escuchar las cosas que están escritas aquí? Muy pocos, muy pocos. Solo muy pocos son los que escuchan de verdad estas palabras. Ayer escuché que en Ucrania habían muchos milagros. Muchas personas venían a la fe. ¿Por qué se necesita guerra? ¿Por qué se necesita que las personas mueran? ¿Por qué se necesita que los misiles caigan, que se destruyan las casas, que mueran personas, para que las personas se vuelvan a Dios? Hoy, ¿por qué el pueblo de Israel está escogiendo el pecado? Los homosexuales, los asesinos y todas estas cosas que ocurren, ¿por qué? Cuando venga realmente esta angustia, la angustia de Jacob, realmente nos arrodillaremos ante Dios. Esto es lo que Dios dice por medio de Moisés hace muchos miles de años, más de 2000 años. Y nosotros nos encontramos en los últimos tiempos. Y Dios se permanece fiel. Pero le dolió a Dios. Si nosotros volvemos a Isaías capítulo 63, donde nosotros ya leímos que nosotros fuimos rebeldes para con Dios, nos volvimos idólatras y Él se volvió nuestro enemigo. Y lo que está escrito, que extrañaba a Moisés. Isaías 63 desde el versículo 11 al 12. Desde el 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces Dios se recuerda de lo que había antes en el mundo. Y Él habla sobre Moisés, su pueblo y su pueblo. O sea que aquí hay un juego de palabras. ¿Cómo fue que Moisés recibió su nombre Moisés? Porque lo sacaron de las aguas. Él fue
la hija del faraón lo sacó de las aguas. ¿Sí? Y entonces Dios utiliza la palabra Moisés. ¿Por qué? Porque esta palabra Moisés viene del verbo, sacar. ¿Sí? Y Moisés saca también al pueblo de Israel de Egipto por medio de... Y entonces utilizamos el nombre de Moisés. En inglés y en español, por ejemplo, es difícil entender esto porque Moisés es Moisés, no tiene ningún sentido. Pero tiene un sentido muy hermoso en hebreo. El que lo siguió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Con el brazo de su gloria. Amén. Y es uno de los cuales Dios puso en él su Espíritu Santo. Y Dios le da a Moisés la fuerza para conducir al pueblo de Israel. La mano diestra es Jesús. Así que Dios se recuerda de todas estas cosas con anhelo. Y nosotros tenemos que poner atención al corazón de Dios. Jesús viene hacia los perdidos del pueblo de Israel, hacia las ovejas perdidas. Ya lo vimos en Jeremías, que nosotros somos como ovejas perdidas. Y de nuevo, una y otra vez Dios habla sobre estos pastores que no se encargaron de su pueblo, de sus ovejas. Por ejemplo, en Ezequiel 44 hay un capítulo completo de que habla sobre esto. Vamos a verlo. Ezequiel 34, vamos a verlo rápidamente. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientarán los pastores a los rebaños? Y a continuación habla que no se... En los versículos 5 y 6 dice lo siguiente: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. O sea que la intención es el pueblo de Israel, esas ovejas que estaban dispersas por todo el pueblo. Y estas ovejas estos pastores no guardaron a las ovejas, no las cuidaron. Y nosotros, por ejemplo, como líderes de iglesia, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 está escrito que debemos de cuidar a nuestras ovejas. Este es un cargo que no es fácil, no es agradable, porque confronta, pero eso viene con el cargo de ser pastor, de ser líder. Y los pastores del pueblo de Israel no hicieron esto, no condujeron al pueblo de Israel. Y entonces Jesús, cuando Él viene, continúa con esa misma línea, la misma línea de los profetas, el mismo corazón de Dios.
Él envía a sus enviados, a sus discípulos, primero que todo al pueblo de Israel. Dice, vayan primero que todo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se vayan a los samaritanos. Eso estaba en Mateo capítulo 10. Lo leímos, versículo 6. Porque está escrito, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque lo dice para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracia, invitarnos al reino de los cielos. Y esta invitación en los tiempos de hoy también aún está abierta. Y cada uno que disfruta, que viene a la fe de Jesús. Y también hoy, ¿qué gozo hay en el cielo? En Lucas capítulo 15, vamos a verlo un poco más. Vamos a recordarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 15. Versículos 4 al 7. Lucas 15, 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y no va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre los hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, y diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, ahorita entienden por qué hay tanta gozo en el cielo, porque a Dios les importa a cada uno de los que están sentados aquí. Por supuesto, nosotros después de que venimos a la fe, ya pertenecemos a los 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero entiendan que hay más gozo en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan de ello. Habrá el tiempo en el que hay mucho gozo en el cielo. En este momento nosotros estamos dentro de ese salón, pero hay alguien allá afuera que está perdido, que se encuentra en el desierto, espiritual. Nuestro mundo que está alrededor nuestro es un desierto, y las personas allá afuera van de derecha a izquierda, y el Señor conoce a su oveja y Él va a buscarla. Hay cosas que solo Jesús puede hacer. A veces Él puede utilizarnos para esto, pero muchas veces esto va mucho más allá del pastor local. Solo Dios puede tocar en el corazón. A veces hay que llegar a el estatus al cual llegó el hijo pródigo, en el que ya no tenía dinero, no tenía plata, no tenía que comer, para poder arrepentirse. Y solo así se arrepienten. Pero aún así hay gracia de Dios. El Padre recibió a este hijo pródigo. Pero cuánto daño nosotros hacemos en el camino de nuestro tiempo, de nuestra vida. Que nosotros tenemos tiempo para hacer fruto para el reino de los cielos. Pero aún Dios nos quiere de vuelta. Entonces este es el corazón de Dios. Y este era el corazón de Jesús.
ובכה על ירושלים. Él lloró por Jerusalén. היא רכה בפתח ורוח הדרך Mírenlo en Lucas capítulo 19, versículos 40 y 41. מעטים הם Lucas capítulo 19, the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way versículos 41 hasta el 44. in by it, because narrow is the מיד החיים מאלוהים עובדים בעלם, לא עובדים עבודה, אלא הלכו לאיבוד. and those who are lost בדרך להשפלה. they are on the way. אלוהים מחכה. God is waiting. אלוהים שלח את הבשורה שלו. He sent his good news. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados, y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Jesús lloró. Este es el corazón de Dios, de Jesús. ¿Por qué lo odiamos como pueblo? ¿Por qué lo entregamos a los romanos para que lo crucificara? ¿Qué mal él hizo? Fue porque él le demostró a los judíos que estaban mal, que There's a very broad way that's very easy to traverse. entonces ellos utilizaron sus fuerzas יש אנשים ששומעים את המסר הזה. para entregar y dar mucha presión a Pilatos, pero ese era el plan de Dios, y esto es correcto. Jesús vino para completar su cargo. Listen to him. It's an invitation. Él vino para hacer redención de todo el mundo, Don't miss this opportunity. y él lloró sobre Jerusalén. Él no dijo: esto se lo merecen ustedes, esto les pasa. No, él no hizo esto, él lloró. Él lloró y él dijo, aún en la cruz: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese era el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús amó o ama a su pueblo. Pero nosotros todos nos equivocamos. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado en todos nosotros. Y por tanto Jesús les llama ovejas descarriadas. Y yo aquí quiero aclarar este punto importante. Ovejas perdidas o descarriadas quiere decir que ellos van a la perdición. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. So we saw the Lord in his creative relationship with us as a shepherd with his flock. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que estos que son perdidos, los perdidos, ellos van a la puerta de la perdición. Dios van a la destrucción. Dios envió su evangelio. Dios está buscando los corazones.
Sus ojos, los ojos de Dios, está por todo el país recorriendo, viendo qué corazón es completo para Él. Dios quiere que las personas sean salvas. Dios pagó el precio más caro. Él sacrificó a su Isaac, que es Jesús. Él tiene mucha paciencia. Pero también al final Él nos dice hacia dónde vamos a ir si no nos arrepentimos, si no vamos por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha que nos va a llevar al reino de los cielos, pero solo es por la fe de Jesús. Pero también hay un camino muy amplio que va a llevar a la perdición eterna. Si hay personas que están escuchando este mensaje en el día de hoy o en el futuro, y Dios está tocando sobre la puerta de tu corazón, entonces escuchen, abran sus corazones. Esta es una invitación al reino de los cielos. No se pierdan esta oportunidad. El tiempo es corto. No vale nada desperdiciar nuestras vidas. Nosotros queremos utilizar ese tiempo para la gloria y honra de nuestro Padre y completar los planes que Él planificó para nosotros, para nuestras vidas. En Mateo capítulo 23, ya nosotros vamos a terminar. Nosotros también leemos de nuevo sobre el corazón de nuestro Padre que está en los cielos y de Jesús también. El dolor. Versículo 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas voces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que sale ahora, no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vimos a Dios. Vimos esa relación entre el pastor y sus ovejas. O como el padre con sus hijos, que nos sacó de Egipto. Y en otros lugares de la Biblia está escrito esa relación entre el esposo y la esposa. Y aquí él utiliza la imagen de las gallinas. Que las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas. Las resguarda, las cubre. Y no quisimos. No estuvimos de acuerdo en escuchar, de poner atención, no a Jesús y tampoco a los profetas. Lo crucificamos y dañamos la primera congregación. Y también nuestra congregación fue perseguida. Y Jesús dijo que también vendrían otras persecuciones sobre los creyentes antes de su venida. Y hasta ahora todo esto se ha ocurrido, ha venido hacia esa dirección. Jesús dice que todos nosotros saldremos al exilio, que Jerusalén iba a ser destruida, y esto ocurrió ya. Pero también hay esperanza. Yo les digo a ustedes, ustedes no me verán no por siempre, sino que
sino que ustedes no me verán hasta el momento en el que ustedes digan, bienvenido sea en el nombre del Señor. Así que tenemos esperanza y nosotros queremos animarnos. Se nos está escrito en Pablo, en Romanos está escrito que todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Es cierto, la situación no es buena. Si nosotros solo vemos la violencia, si vemos el pecado del pueblo, si vemos la corrupción, pero nosotros queremos ver la palabra de Dios y animarnos. Yo quiero terminar con Ezequiel capítulo 34. El mismo capítulo que habla sobre este pastor que no completó su cargo con el pueblo de Israel, que no lo cumplió. Pero también aquí tenemos una esperanza. Ezequiel 34 desde el 11. Ezequiel 34, versículos 11 hasta el 14. דוד המלך יהיה בממלכתי. שאני קורא פה, היה לו תפקיד של נשיא. And as I read here, he will have a role of a prince. נשיא הוא president. היום המושג הזה, כן, היום בעברית זה נשיא זה וכתוב לנו עליו. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, en las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Primero, él habla sobre que él va a traer a todos los judíos, a todas las ovejas, y esto ya lo estamos viendo, en los últimos 100 años se está viendo, desde todas las aliot, todas las subidas, todas las emigraciones que se han venido, y estamos esperando cuando los judíos de Estados Unidos vengan también. Pero hay personas que no entienden, que simplemente están apegadas a sus negocios y que simplemente cuando ya pierden todo tienen que salir y escapar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Ellos han perdido todo, lo han perdido todo. Pero Dios dice, también dice que nosotros estaremos en montes altos. En buenos pastos apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Y este es una pista. Los últimos 10 capítulos de Ezequiel hablan sobre el nuevo milenio y sobre el monte que aún hoy en día no existe, en el cual estará construida Jerusalén y el nuevo templo. Es un monte alto en el cual todas las naciones van a ir a pie hasta allá. Y allá nosotros vamos a recibir la palabra y la Torá va a salir de Jerusalén. Y nosotros también leemos los versículos desde el 22 hasta el 24 de este mismo capítulo.
Heavenly Father, we bless your name. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán. Thank you that you promised to save your people as we Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Esto habla sobre el milenio. Después de el rey David se va a levantar de los muertos, después de que haya la resurrección de los muertos, él va a tener un puesto de rey, de príncipe, perdón, de presidente. Y está escrito sobre su servicio que va a tener David sobre el pueblo de Israel, pero ¿quién va a estar por encima de él? Yo Jehová le seré por Dios. Entonces David va a ser el príncipe, va a ser y Jesús, el hijo de David, él es el Señor que está por encima de él. Y Jesús también, y le preguntan también por qué le llama que Él es su Señor, si Él es su Hijo. Ellos no sabían cómo responder. Jesús en carne es el Hijo de David, en carne, pero Él es Dios, y Él está por encima de David. Y como es Dios, ahí están las letras de Dios, el nombre de Dios, Jehová. Entonces esta es la realidad que nos está esperando. Un día el pueblo de Israel tendrá un buen pastor. Así que tenemos esperanza. No podemos secarnos, marchitarnos. Nosotros debemos de recordar que Jesús amó a su pueblo. Él lloró por el pueblo. Él quería salvar a las personas. Él solo hizo cosas buenas para su pueblo. Él bendijo, Él sacó demonios, Él sanó. Y nosotros queremos este corazón para nuestro pueblo. Porque Dios aún permanece fiel y Él aún ama a su pueblo. Si nosotros nos volvemos en semejanza a Jesús, en gloria, nosotros también vamos a crecer dentro de este corazón, dentro del amor al pueblo de Israel, y también incluso a los enemigos que nos maldicen, que nos persiguieron o nos perseguirán. Nosotros debemos de bendecirlos. También a nuestro ministerio de Padre que estás en los cielos. Nosotros bendecimos a tu pueblo en tu nombre. Y te damos gracias porque tú prometiste a tu pueblo Israel. Y nosotros estamos contigo. Y nosotros oramos según tu palabra. Hazlo, Señor. Salva a tu pueblo. Nosotros te lo pedimos. Y nosotros estamos ante ti, frente a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Oh Señor, cambia nuestros corazones. Donde nosotros tenemos de cambiar, cámbianos. Para que nuestra naturaleza pecaminosa no vaya a tapar nuestra luz. Para que nuestra luz pueda iluminar por medio de nosotros y podamos ser sal buena en tu
boca buena ante ti y que podamos bendecir a tu pueblo. Te lo pedimos, Padre, We'd like to say that para tu gloria, blessing now. en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Vamos a adorar un poco más al Señor.